En la línea está el analista de políticas de salud, el doctor Javier Tello, a quien le agradezco mucho me tome la comunicación. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena, ¿cómo está? ¿Qué tan preocupados tenemos que estar primero, por la pandemia de COVID en México y segundo, por la estrategia que está siguiendo el gobierno federal para contenerlo, doctor Tello? Bueno, yo creo que esto es algo que tenemos con mucha seriedad, Azucena. Y una cosa que yo quiero dejar clara desde un inicio. Esta pandemia no está cediendo, y no está cediendo porque no tiene con qué ceder. La única manera para poder controlar estos contagios es, uno, que haya una vacuna que no vamos a tener próximamente, y dos, que la gente esté verdaderamente A ver, vamos avisada. a recuperar al doctor Tello. Se escucha un poquito ahí como extraña la comunicación. La Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señaló ayer en su informe de COVID en México que en nuestro país, escuche bien, solo se aplican 65 pruebas por cada millón de habitantes, 65 por millón. Y en América Latina y el Caribe, 305 por millón. Hay una diferencia enorme. Perdón, doctor, que se nos estaba fallando ahí la comunicación. Sí, Me una decía, por disculpa. favor. Sí, este contagio no va a terminar hasta que no tengamos una vacuna, que no vamos a tener próximamente, o hasta que no tengamos la población que se encuentre enferma verdaderamente aislada. Y esto no va a ocurrir si no hacemos pruebas, detecciones de casos y contenciones de casos, que es una política que no existe hoy, Ujú. Azucena, a nivel federal, Así y que os es. están diciendo que cada estado la comience a elaborar, pero 4 meses y medio después de que pongamos el problema. Pruebas, doctor Javier Tello, algo a lo que pues está resistiendo el gobierno federal. Ya mencionábamos 65 pruebas por cada millón de habitantes en México, muy por debajo de la media de América Latina y el Caribe con 305. Lo que dice el documento de la ONU es que el número de casos confirmados sería muy alto en relación con el alcance de las pruebas, evidentemente, ¿no? O sea, es una situación que no tenemos claridad, doctor. Es correcto, hemos estado navegando casi a ciegas en este sentido. ¿Por qué? Porque desde un inicio, primero por justificar el modelo Centinela y dos, hay que decirlo, por tratar de tener una aproximación más económica al problema, no se compraron todas las pruebas ni se llevaron a cabo como deberían. El argumento es que no va a cambiar nada las curvas y que Ujú. estadísticamente no tiene una significación. Pero pregunto yo, ¿qué no se trata el extender esta epidemia y el aplanar la curva? Pregunta Azucena, ¿no se trataba de salvar vidas? ¿De Pues qué nos sí. sirve estar guardados 4 meses y medio si tenemos 35,000 muertos? No, parece que de lo que se trata, doctor Tello, es de tener camas disponibles. Parece que esa es la Es métrica, esa es la meta y ese es el triunfo de la estrategia, ¿no? No, es que tener camas disponibles es maravilloso. Si estas camas disponibles me permiten salvar vidas. Si yo tuviera camas disponibles y tuviéramos 4 meses y medio de pandemia y tuviera 1,000 muertos, creería que estamos funcionando Ujú, bien. Pero tener camas disponibles por un lado y tener, como ya hemos escuchado, historias, sí, como la de Alejandro Ope, ujú. donde tenemos pacientes que no pueden entrar por otros padecimientos Así a es. los hospitales. Tenemos un sistema de salud que en este momento se encuentra saturado. Si no, pregúntenle al estado de Nuevo León o pregúntenle a Nayarit hace 2 semanas cómo se encuentra. Y decimos que en el área metropolitana estamos muy contentos porque tenemos camas disponibles, pero tenemos 35,000 muertos. ¿Cuál Ujú. es el sentido de esto, no? Alejandro Ope decía, tenemos camas disponibles, pero ataúdes llenos, Es crematorios correcto. llenos, servicios funerarios también. No es una exageración porque pareciera que este discurso, particularmente el subsecretario López Gatell, triunfalista, optimista, permea en una parte de la sociedad que afortunadamente, doctor Tello, no ha tenido un caso cercano de COVID o de muertes por COVID y en algún sentido hay una parte de la población que considera que se está exagerando el problema del coronavirus. Sí, y bueno, esto obedece a muchas cosas. La primera es que, como todos los problemas que surgen en una nación, siempre se politizan. No podemos evitar eso y creo que hasta lo recibimos bien. El problema es que el día de hoy a mí ya me causa bastante temor ver cómo estoy hablando de intelectuales que son muy afines al gobierno, que están en todo su derecho de hacerlo, los vemos en actitudes retadoras, Ujú. tomándose fotografías en restaurantes, y no me refiero al señor presidente, me refiero a otras personas que salen en fotografías sin cubrebocas
porque ya lo están tomando casi como una cuestión de competencia, ¿sí? Mira cómo sí tenemos razón y no vamos a ponernos un como cubrebocas, si no ponerse ¿no? el cubrebocas fuera a terminar con la pandemia. Lo decía el doctor Macías, el doctor Moreno, con varios de los epidemiólogos con los que hemos hablado y dicen, bueno, es que el cubrebocas se volvió un tema político, un símbolo político en lugar de un símbolo de salud para los gobiernos. Es correcto, y eso es lo que está muy mal. Y el problema está también en otro sector, que hay que decirlo, también, Azucena, que no está muy bien informado, pero no está bien informado por un lado porque normalmente viene de un nivel, vamos a decir, educativo o socioeconómico, donde no tienen muy buen acceso a una gran calidad de información, pero otra porque, seamos honestos, dígame cuál ha sido la estrategia de comunicación gubernamental en donde estemos diciendo, señores, es un peligro la epidemia, es un peligro el coronavirus, y con esto y con esto y con esto vas a salvar tu vida y la de tus seres queridos. Algunos gobiernos estatales lo han hecho, sí, lo han hecho Nuevo León, Yucatán, Tamaulipas, varios gobiernos estatales, pero también los ciudadanos somos selectivos, doctor, porque ante una situación tan complicada, pues queremos escuchar buenas noticias y si nos dan una rendija, una posibilidad, como lo hacen desde el gobierno federal, pues escuchamos eso, somos selectivos en nuestros pensamientos y en lo que asimilamos del exterior. Sí. Y por un lado creo que necesitamos ver realmente las catástrofes para creerlas. ¿Qué es lo que ocurre lamentablemente en los terremotos? El terremoto lo estamos viendo y nos duele y vemos a la gente y los muertos y los heridos. Aquí vemos algo que no podemos ver y mucha gente piensa que no existe, independientemente de teorías del complot y lo que quieran, pero no me ayuda que un presidente no utilice un cubrebocas. No ayuda tampoco que no veamos a los líderes en México portando, por ejemplo, cubrebocas. No, es realmente algo que no da un buen ejemplo, porque la gente, bueno, tiende, independientemente de las filias o fobias que cada quien pueda tener, la gente está buscando un liderazgo. Y lo que creo que en este momento no hemos visto desde un inicio es un liderazgo donde nos están diciendo, cuídate, ¿sabes qué? Tenemos este problema, hay que hacerlo de esta manera. Desde el día 1, lo que yo he observado es que se ha tratado de minimizar el problema. ¿Por qué? Porque no es fácil administrar un país diciendo que tienes un problema grave de salud y que es un problema además para el que no estábamos preparados y que resulta complicado. Entonces, mucha gente se va sobre esa imagen, está viendo que nuestros líderes no están portando cubrebocas, están viendo cómo están retando las cosas y esas son las consecuencias. Doctor, ¿a qué le atribuye esta resistencia del gobierno federal, digamos, a usar cubrebocas o esta resistencia del sector salud a aumentar el número de pruebas, a aplicar pruebas? ¿Por qué no cambiar la estrategia y aceptar, pues, que en un principio probablemente tomamos un camino erróneo y poder rectificar ahora, doctor? Bueno, básicamente, perdón que le responda de atrás hacia adelante, lo de las pruebas es una cuestión meramente económica. Nosotros no nos encontrábamos para nada en un buen momento en el sistema de salud en México. Veníamos de un sistema de salud golpeado, recortado, al cual se le aplicaron varias restricciones durante los primeros 16 meses de este gobierno y que lo último que necesitábamos era una pandemia. Y si sobre esta pandemia además le ponemos el gran costo de más de 35 millones de dólares o algo así para realizar pruebas de manera masiva con un sistema que no teníamos implementado, no es algo que se fuera a considerar. En su lugar, el subsecretario decidió que fuéramos a seguir el modelo Centinela porque él consideró que esto era algo que iba a ser idéntico o menor o más leve que una influenza. Por cierto, la influenza dejó muertos, en la última estadística que tenemos, por 28,000 y pico de personas en el 2018. Es decir, hace tiempo que COVID-19 es más mortal que la influenza en México. ¿Sí? Y primero por otro el tema lado, económico, ¿y luego? Sí. Y después es una cuestión de imagen, es una cuestión de si yo en el gobierno he dado una pauta o dije algo, siento que en mi percepción se va a ver mal que yo me eche para atrás. Pero eso es muy soberbio en un tema de salud, doctor. Bueno, lamentablemente es lo que es. Si nos vamos para atrás, y quiero ser aquí muy cuidadoso como lo digo, Azucena, si vamos para atrás, vamos a encontrar, creo que el 11 de febrero, un video donde el presidente dice, no voy a usar un cubrebocas porque así nos obligaron a cubrirnos la cara en la epidemia del 2009 con Calderón. Ese es el mensaje inicial, y seguramente que eso es lo que está en este momento en la psique de nuestros gobernantes. Si yo me tapo la cara, voy a mostrar debilidad y voy a mostrar que no me están viendo.
¿sí? Bien. Pues es una pena, doctor, lo que nosotros intentamos, lo que yo quisiera que quedara claro es que independientemente que si se usa cubrebocas, que si se hacen pruebas, que si se dice una cosa o la otra, porque además tenemos un número de contagios y de muertos muy por debajo de la realidad. Probablemente en algún momento podamos conocer las cifras reales, pero esta situación es mucho más grave de lo que tenemos en los números registrados hoy. Y tener claro los ciudadanos que la pandemia está ahí y sigue siendo tan mortal como al principio. Es correcto, es correcto. Doctor, qué gusto platicar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Azucena, que les vaya muy bien. Gracias por el espacio. Gracias a usted, el doctor Javier Tello, analista de políticas de salud.